Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. El tema de hoy va a ser bien interesante. Vamos a hablar sobre el amigo imaginario y sus peligros. Esto está basado en una película de Blumhouse que está estrenando en estos días en los cines de Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad de ver la película este domingo pasado. Trata de la imaginación de los niños y específicamente cuando ellos empiezan a establecer una relación con un amigo imaginario. El amigo imaginario no solamente se da en los niños, sino también se da en las personas adultas también. Y se da mucho en el contexto del espiritismo o de la comunicación con los espíritus. Identificamos un espíritu y a ese espíritu establecemos de antemano, a veces muchas veces sin explorar cuáles son las intenciones de ese espíritu, le ponemos ya la etiqueta como amigo invisible. Yo me acuerdo un sobrino mío que tenía unos diálogos, un, un, un tío mío decía que era como una especie de monólogo, pero un sobrino mío hablando a solas. Entonces yo le pregunté a mi hermana por qué este sobrino estaba hablando a solas. No, es que él tiene un amigo imaginario. Los niños tienen una facultad mediúnica innata. El niño es más receptivo del mundo espiritual que muchos adultos. Los psicólogos dicen que muchas veces los niños o los adolescentes, porque o sea, el amigo imaginario tú lo puedes ver en niños, en adolescentes, en personas adultas. Pero los psicólogos dicen que cuando un niño este, crea, porque ellos no lo ven desde el punto de vista espiritual, crean un amigo imaginario, es que hay unas necesidades emocionales, psicológicas, también que son un reflejo de la relación difícil que hay con los padres. Entonces, dentro de la psicología hay muchas explicaciones sobre esto, pero yo voy a hablar en el carácter espiritual. Sea niño, adolescente, adulto, establece una relación con un amigo imaginario. Siempre hay que ver cuál es la intención de ese amigo imaginario. Porque como se dice en la santería, no todo lo que baja es santo. Por lo tanto, hay que ver cuáles son las intenciones de ese amigo imaginario. Y esto es bien confuso porque cuando tú entras a la psiquiatría infantil, este, algunos médicos psiquiatras pueden establecer esto como los principios de una esquizofrenia. Pero para establecer si eso afecta o no, hay que principalmente verificar cuál es la situación específica de ese niño, todos los factores que hay por la cual el niño está manifestando ese tipo de comportamiento. El problema de todo esto es que a veces no sabemos distinguir cuando es espiritual o es meramente una situación psicológica. Aquí es que está lo difícil.
Pero en el mundo espiritual pueden llegar entidades espirituales y querer hacerse pasar como amigos suyos, o guías espirituales, o espíritus protectores. Y estos espíritus se venden bien, como dicen aquí en Puerto Rico, se promocionan bien ante la persona. Y la persona, por desconocimiento de que no todo espíritu es bueno, que hay espíritus que están inclinados hacia la maldad, pues se establecen ese vínculo, esa relación con ese espíritu que ellos le llaman amigo imaginario. Y ahí es que vienen los problemas. Un amigo imaginario no sale de la nada. Muchas veces estamos hablando de niños, niños estableciendo relaciones con espíritus de niños. Y esto es bien común verlo. Hay niños que todavía se han quedado en el intermundo, entre las fronteras del mundo material y espiritual, y todavía están buscando establecer vínculos con encarnados. Hay un cementerio famoso en Puerto Rico, en el área este, que han pasado una serie de eventos específicamente con niños que han visitado ese cementerio. Estos niños que tienen 5 o 6 años están con sus padres en un servicio funeral y los niños se desaparecen del lugar donde se está llevando el sepelio y se ponen a jugar en el cementerio. Resulta ser en uno de esos casos, porque mi hermano me habló sobre esa situación que ocurrió, que incluso tuvieron que activar la policía, el sistema de emergencia del municipio para buscar a la niña. Resultó ser que la niña estaba dentro del cementerio, o sea, la niña nadie se la llevó, sino que la niña apareció descalza y la niña le informó a sus padres y a la policía y al personal de emergencias médicas que estaba en ese lugar, que era que ella estaba jugando con una niña. Y esa niña, cuando ella mencionó el nombre de la niña, era una niña bien famosa en ese cementerio, que había fallecido en el año 1800, no me acuerdo exactamente la fecha. Y cuando ella menciona con la niña que estaba jugando, resultó ser que era la famosa niña de ese cementerio que se le ha parecido a varias personas. Y entonces, pero al más que le sorprendió fue al guardián del cementerio cuando la niña dice que estaba jugando y menciona el nombre de la difunta niña. Y entonces, este, todo el mundo se quedó sorprendido por el relato de la niña. Pero el guardián del cementerio volvió a decir, de nuevo esta niña está haciendo de la suya. Porque en el pasillo de ese cementerio está el nicho donde está enterrada esa niña. Una niña que murió bien jovencita, para los años 1800. Y esa niña la han visto en sinnúmero de ocasiones en ese cementerio. Entonces, hay
amigos imaginarios, o en palabras claras y precisas, espíritus desencarnados o fallecidos, que son, que son espíritus buenos y benévolos. Pero también hay espíritus que se hacen pasar como amigos imaginarios y son espíritus perversos. Son espíritus, por ejemplo, a los niños empieza a introducirlos a hacer maldad. En palabras como dicen aquí en Puerto Rico, empezar a hacer pequeñas maldades. Y de pequeñas maldades a hacer cosas mayores es un paso. Entonces, estas entidades, cuando son amigos imaginarios, pero que detrás de ese amigo imaginario hay una entidad espiritual negativa, pues este espíritu empieza a, como dicen aquí en Puerto Rico, a inyectar a ese niño o a la persona adulta o al adolescente que tenga esta amistad, empieza a inyectarle cosas negativas de sus familiares. ¿Para qué? Para crear divisiones, para crear discrepancias, para crear conflictos. Pero usted tiene que entender algo con el amigo imaginario. El amigo imaginario es un espíritu fallecido y este tipo de espíritu se alimenta de los brotes emocionales. Cuando se forma una pelea, una discusión o hay un hecho de violencia en su casa con parientes, créame que eso es el simple acto de estar discutiendo, de entrar en discrepancias entre familiares. Eso se forma un campo energético que los espíritus se alimentan de esa energía. Sí, porque los paleros creen que el muerto solamente se alimenta de la menga, en su ignorancia. Porque los espíritus les encanta alimentarse de la energía de los brotes emocionales de las personas. Cuando las personas están en coraje, en ira, cuando hay discusiones, ahí siempre hay entidades espirituales consumiendo esa energía de esos conflictos, de esas discusiones entre personas o familiares. Ese es el vampirismo energético básico, que tú lo ves frecuentemente. Por eso es la insistencia a muchas personas: por favor, traten de evitar discusiones en sus casas. Cuando usted discute en su casa, usted está abriendo la puerta para que pueda entrar cualquier tipo de espíritu del bajo astral, no solamente para alimentarse de esa energía que está produciendo a consecuencia de la discusión, sino que también estas entidades pueden mover a las personas a hacer otras cosas que no son muy buenas. ¿Y cómo yo sé de esto? Sencillo. Cuando ha habido tragedias familiares, esa discusión entre un hermano y otro hermano ha cogido proporción y de momento, de una forma abrupta, uno de esos hermanos mata al otro. Y tú puedes preguntarle a la persona a la persona que cometió el asesinato y te va a decir: yo lo maté, pero yo no sabía lo que estaba haciendo.
Bueno, en el nivel de la justicia, eso es excusa. Pero a nivel espiritual sí hay una razón. Y es que una entidad espiritual influyó a la persona para cometer ese tipo de acción. Porque los que no crean que los espíritus pueden incitar a una persona a cometer alguna transgresión, alguna agresión física, verbal, pues no sabe nada del mundo espiritual. Los espíritus fallecidos que no tienen buena inclinación, que son espíritus del bajo astral, en adición que puedan consumir la energía de ese brote emocional, de esa discusión, de esa controversia, ellos pueden inyectar pensamientos a las personas que están envueltas en esa discusión y terminar ese evento de mala forma. Y eso tú lo puedes ver fuera del aspecto policíaco, de que hay una influencia espiritual que provocó, que influyó básicamente, porque el ser humano tiene libre albedrío, pero está también vulnerable a la influencia espiritual. Y esta persona mató a la otra y muchas veces, sí, la persona lo hizo, pero bajo una influencia espiritual. Y hay casos que el espíritu del bajo astral está anclado en un caso que yo vi de un joven, y ese joven hizo unas atrocidades, mató 2 personas. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible que este joven haya hecho tal atrocidad? Y cuando tú analizas el evento ocurrido, los hechos, tú te das de cuenta que ese joven estaba intervenido por unas entidades del bajo astral. Y tú lo puedes ver en el rostro y la forma como él se disfruta lo que él hizo. Y pues en la psiquiatría te van a decir el tipo es tiene un trastorno de salud mental. Te van a dar 20 explicaciones, pero en el mundo espiritual sabemos que hay entidades del bajo astral que se pueden anclar en la psiquis de una persona y pueden convertir a la persona en un asesino, en un delincuente, o mejor dicho, en un criminal. Hay gente que se han dedicado a la criminalidad a consecuencia de influencias espirituales. Obviamente la persona comete un delito, hay unas consecuencias legales y van a tomar las medidas requeridas por el Código Penal para aplicarla. Pero yo voy más allá de la cuestión punitiva. Voy más allá de que muchas veces las personas hacen las cosas bajo influencia espiritual. Y las cosas empiezan primeramente por un vampirismo energético. O sea, estas entidades, cuando hay una discusión, una disputa entre 2 personas o más, lo que hacen es consumir esa energía de esa discusión, de esa disputa, de esa confrontación. Porque los espíritus tienen que alimentarse de algún campo energético. ¿Y qué pasa? En el espiritismo kardeciano y los videos del espiritualismo en los Estados Unidos, las hermanas Fox, Paladino, bueno, hay una cantidad de mediunidades, sensitivos. Las primeras manifestaciones de los espíritus, ¿dónde se dieron? No se dieron en un charco de sangre de menga. Se dieron en la materia de los seres humanos.
los seres humanos vivos le daban materia, canalizaban a espíritus fallecidos, y esos espíritus fallecidos manifestaban unos efectos físicos como la etoplasma. Usted va a leer artículos de escépticos que dicen que el etoplasma no existe, que eso eran fotos trucadas. Bueno, la realidad es que un espíritu que se ancla en el cuerpo físico de una persona ese espíritu puede manifestar efectos físicos. Y no son unos efectos físicos en particular, pueden ser ruidos en una ventana, movimientos de objetos, escuchar voces, pueden haber una serie de fenómenos de origen físico, específicamente con movimientos de objetos, materializaciones. Que la persona mira para el suelo y ve araña, ve cucaracha, ve ciempiés, o ve flotando en el aire flores, o ve en el piso una sortija de diamantes o una pulsera de oro. Todo ese tipo de cosas, las personas cuando están en estado de mediunidad lo ven. Entonces, ¿qué pasa? Los espíritus utilizan la energía vital de la persona para ellos manifestarse. Ahí es que empieza a dar conocimiento de las manifestaciones de los espíritus. Y a través de lo que ellos llaman el etoplasma, una sustancia blancuzca que la mediunidad expulsaba en las sesiones espirituales o espiritistas, como usted le quiera llamar. O sea, el primer objeto de manifestación espiritual es el ser humano, porque el ser humano, por ser mediunidad, es el que establece esa conexión con ese espíritu, y al establecer un anclaje con ese espíritu fallecido manifiesta una serie de fenómenos físicos como una forma de dejar ver su presencia. Esa es la razón principal por qué los espíritus fallecidos, a través de la energía vital de la mediunidad, producen efectos físicos para dejar ver que ellos existen, que ellos están ahí, que ellos están presentes en el proceso. Volviendo a los amigos imaginarios. Si un niño o un adulto o adolescente dice que tiene un amigo imaginario, hay que abordar a esa persona y preguntarle qué son las cosas que ese amigo imaginario le dice a él. El contenido de esas conversaciones que ese amigo imaginario tiene con el niño, el adolescente y el adulto. Porque esto de los amigos imaginarios no es solamente de niños. Hay adolescentes y hay adultos que establecen una relación con un espíritu, pero ellos no entran, por su desconocimiento, no entran a explorar cuáles son las intenciones de ese espíritu. Y puede terminar que el espíritu es un espíritu obsesor. Y al él establecer esa relación de decirle cosas al encarnado, al vivo, puede terminar en una faena obsesiva. Pero lo primero que uno tiene que hacer es, a estas personas que tienen amigos imaginarios, ¿qué es el contenido de la conversación que esta persona tiene con ese amigo imaginario? ¿Qué es
¿Cuál es el foco de conversación? Cuando este amigo imaginario incita al encarnado que establezca relaciones hostiles con sus seres queridos, con sus familiares cercanos, obviamente tú sabes que esa entidad no es buena. A veces esta entidad, este amigo imaginario, le dice a la persona que los insulte, que le tiren improperios. Y entonces el niño o el adulto o el adolescente empieza a crear una situación hostil en la casa. Las personas usualmente creen que no, eso es que este niño, adolescente o esta persona es un malcriado. Falta de crianza. Pero no tiene que ver nada con falta de crianza. Es que esa entidad está inyectando a esta persona encarnada de idea de confrontación, de antagonismo, y a través de esa dinámica de crear conflictos en el hogar o en la residencia donde vive esta persona, esta entidad empieza a alimentarse, como decían en el barrio mío, a embucharse de la energía producto de esos conflictos familiares incitados por él. Porque mira, un amigo invisible, cuando tiene una inclinación mala, eso es lo que él va a hacer. Va a crear un ambiente de hostilidad, de confrontación, de negatividad, para que entre la gente que vive en la casa se pueda crear una atmósfera energética, mejor dicho, un brote emocional que libera una energía que esas entidades se alimentan. Y cuando ya ese amigo imaginario ya ha creado un montón de eventos dentro de la casa para seguir alimentándose energéticamente, esto no te lo va a leer ningún palerito de esos por ahí, porque ellos no saben de esto. No saben, lamentablemente ellos desconocen que los espíritus tienen faenas, tienen agendas en las residencias donde viven familias para crear eventos disruptivos, esa palabra es muy psicológica, o eventos conflictivos para que se pueda generar un brote emocional que es igual a energía. Y estas entidades alimentarse. Y cuando ya hay una entidad, y yo no te lo puedo hablar personalmente porque lo viví en carne propia en mi casa, mi papá era víctima de este tipo de entidades espirituales. Él creaba discusiones en casa y estas entidades pues se daban un banquete energético. Pero el desconocimiento de mi señor padre de estas cosas y de mucha gente que desconoce que los espíritus provocan discusiones, antagonismo, conflicto, discordia, con el propósito de que entre los seres humanos se libere una energía para que ellos se puedan alimentar de ella. ¿Cuántos espíritus embuchados hay en muchas casas que están altitos de la energía, productos de las discusiones, de la desavenencia, de los conflictos? Y cuando hay agresiones físicas, más ellos se alimentan. Porque esos seres humanos empiezan a golpearse, a agredirse, a insultarse. Y ese espíritu lo que está haciendo es consumiendo toda esa energía. Y aquí no hay que tirar un poco de menga para que ellos se alimenten. Ellos se están alimentando de la energía
producto de los conflictos y de las desavenencias entre los seres humanos. Mire, los espíritus fallecidos se alimentan en actividades infantiles o en actividades grupales, donde hay emociones, donde hay energía, donde hay la gente está animada. ¿Por qué? Porque ahí se aflora una serie de energías y estas entidades se empiezan a alimentar de esas energías. Yo me acuerdo que yo fui a una graduación de un familiar mío y yo empecé a tirar fotos y empezaron a salir orbes energéticos. ¿Y por qué? Porque los niños, ¿sabes que los niños son hiperactivos? Empiezan a jugar, a correr de un lado a otro. Eso genera una energía. Y esos residuos de energía que los niños al estar jugando. Y ustedes nunca se han hecho la siguiente pregunta cuando los niños están jugando en un lugar y de momento los niños, ay, mami o papi, ya yo no quiero seguir jugando, estoy completamente cansado. Es porque muchas veces no es por la actividad física que ellos están haciendo, es que hay entidades espirituales que están este, succionando esa energía de esa actividad este, recreativa, social, donde están envueltos estos niños y también puede ser en personas adultas. Entonces, ¿qué pasa? En la conclusión de este video, bien sencillo, claro y preciso como voy a hablar. Cuidado con los amigos imaginarios o el amigo imaginario. Porque el amigo imaginario puede ser un espíritu del bajo astral, que su agenda es alimentarse de la energía del amigo encarnado y de los miembros de la familia donde vive esta persona. Porque hay vampirismo energético individual y hay vampirismo energético grupal, si usted no lo sabía. Y entonces, ¿cuál es la recomendación? Discernimiento espiritual. Y hablé del contenido de esa conversación del encarnado con el amigo invisible. ¿Qué el amigo invisible te dice a ti? ¿Cuál es el contenido de esa conversación? ¿Qué es lo que ese amigo invisible te incita a hacer? Si es bueno, si es malo. Porque usted establece una relación con ese amigo invisible y puede terminar en una faena obsesiva por el desconocimiento de que se acercan a los seres humanos entidades espirituales. Hay algunas que son buenas, pero también hay algunas que no son buenas, que son malas. Salam aleikum, aleikum salam.